Desde ahora ya. Ya. Buenas noches a todos y a todas. Entonces, la clase de hoy vamos a pasar inmediatamente a otro tema. La clase anterior vimos las primeras civilizaciones y ahora nos corresponde ver y analizar la antigüedad clásica, principalmente Grecia y Roma. ¿Ya? Principalmente Grecia y Roma. Así que voy a detener el video y voy a compartir pantalla para que comencemos. ¿Ya? Ahí está. Ya. Antes de eso vamos a ver un videito introductorio, ¿ya? Acerca de el tema que vamos a tratar, ¿ya? Ya. Vamos a ver entonces un video acerca de Grecia y que sirva como introducción al tema que vamos a ver, ¿ya? ¿Se escucha, cierto? ¿Se escucha el video? Sí. Hola, buenas. Sí, sí se escucha. Ya, gracias. Vamos entonces al principio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades, llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV.
Ya, ese es el video introductorio, principalmente para dar un poquito de información acerca del tema que vamos a ver hoy. Hoy día vamos a hablar principalmente de Grecia y Roma, más conocido como la antigüedad clásica, ¿ya? Los objetivos que vamos a abordar la clase de hoy van a ser los siguientes. Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e intercambio, e inferir cómo sus características geográficas influyeron en el desarrollo de la ciudad-estado griega y de la República Romana. Analizar las principales características de la democracia en Atenas, considerando el contraste con otras formas de gobierno del mundo antiguo. También vamos a analizar los orígenes de la civilización romana, considerando tanto la mitología como el origen y fundación histórico. Reconocer la importancia del mar Mediterráneo para la civilización romana y posterior expansión territorial. Y por último, analizar las diferentes características y transformaciones de Roma durante la República, considerando elementos como la ampliación de los derechos políticos en la sociedad romana y la extensión territorial. Ya. Vamos entonces con la materia propiamente tal. Como vimos también en el video, la civilización griega va a tener sus orígenes cerca del año 3000 a.C. En esta época se va a desarrollar en la isla de Creta, una rica y floreciente cultura comercial perteneciente a la Edad de Bronce. La Grecia antigua se extendió por la península de los Balcanes, las islas del Mar Egeo y las costas de la península de Anatolia, en la actual Turquía, constituyendo la llamada Helade, ¿ya? Entonces vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Dónde y cuándo nacen las civilizaciones griegas? ¿Dónde y cuándo van a surgir estas civilizaciones? Después yo les voy a enviar esta diapositiva a una parte de ella, pero igual les voy a dar espacio para que saquen fotos si quieren escribir, ¿ya? Así que lo pueden hacer. Ahí sí, ahí se ve completa, ¿ya? Para que puedan tomar una fotito, ¿ya? Perdón. Ahí. Ya. Vamos entonces a la siguiente. La importancia del mar Mediterráneo. Como ustedes vieron en la diapo anterior, el mar Mediterráneo va a ser fundamental para la cultura griega como también para la cultura romana, o estas dos civilizaciones, ¿ya? Como dice ahí, el mar Mediterráneo fue fundamental para el desarrollo de estas dos importantes civilizaciones clásicas, y en sus etapas principalmente. ¿Por qué? Porque el mar Mediterráneo va a permitir la expansión política, económica y cultural de las civilizaciones griega y romana en la antigüedad. A diferencia de los egipcios, mesopotámicos y chinos, que se establecieron a orillas de ríos, los griegos y romanos se establecieron en las costas del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo permitió entonces la expansión política, económica y cultural de las civilizaciones griega y romana, ¿ya? Más adelante vamos a ver un mapa donde ustedes van a poder observar la ubicación que va a tener Grecia y Roma en el mar Mediterráneo. Entonces ustedes van a ver que la ubicación que tenían va a ser una ubicación privilegiada, principalmente por la ubicación que van a tener para la expansión por el mar Mediterráneo hacia el resto de los lugares que existían, ¿ya? En un comienzo Grecia y luego Roma, ¿ya? Por eso que el mar Mediterráneo va a ser tan importante, y más que importante, va a ser fundamental para estas dos civilizaciones, ya para la expansión de estas dos civilizaciones. Ya. Entonces les doy nuevamente un espacio para que tomen una fotito o copien un poquito y avanzamos, ¿ya? Si voy muy rápido, me dicen ya, por favor. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches, Oiga, dígame. una duda. Dígame. La clase pasada no pasamos la civilización china. Quedamos hasta Llegamos hasta hasta la India nomás.
¿Hasta cuál, disculpe? Hasta la civilización india. Sí, nos Y faltó faltó la China. la China, sí, no hay problema. Que después la voy a ver si le alcanzo a ver esta clase y no la otra, o por último le mando información para que ustedes la repasen. Porque lamentablemente, y justo me está acordando de eso, como el tiempo es poco, voy a alcanzar a ver como un tema por clase. En la clase anterior, primeras civilizaciones, esta clase edad antigua, después edad media, edad moderna, y después la última parte ya edad contemporánea y siglo XX. Y de ahí no nos quedan más clases y ya comenzamos con los exámenes, entonces va a ser más complejo. Ya, pero sí lo tengo bien presente, no se preocupe. Gracias. Ya, profe, gracias. Chao. Chao. Ya. Vamos entonces a la siguiente. Acá están las etapas de la civilización griega, las etapas históricas. ¿Ya? Que va desde el año 3000 a.C. al año 30 a.C. Y va a comenzar con las culturas prehelénicas, luego la época oscura, la época arcaica, la época clásica, que va a ser una de las más importantes, y por último la época helenística. Y acá, en cada una de estas épocas o etapas, va a tener una característica importante. Esto, por favor, les pido si le pueden tomar una fotografía para que lo guarden, para que tengan, por favor, la idea de cómo se va a distribuir las etapas históricas de la civilización griega. ¿Ya? Así que, por favor, si le pueden tomar una fotito, les doy unos segunditos y avanzamos. Otra cosa importante, antes de que continúe, de esta materia, siempre salen preguntas en el examen. Sí o sí, por ejemplo, van a salir 2 o 3 preguntas acerca de Grecia y Roma. Siempre les van a preguntar acerca del legado de Grecia y Roma y el legado de Grecia y Roma hasta nuestros días. Así que esas dos preguntas siempre van a aparecer, ¿ya? Así que más adelante, cuando lleguemos a ese tema, le vamos a dar bastante énfasis para que a usted no se les olvide esa parte y después en el examen les va a aparecer sí o sí. Ya se van a acordar de mí. Ya, vamos a avanzar. Vamos con la democracia ateniense. Como vimos en el video, la democracia va a ser la base de la civilización ateniense. De hecho, se conoce a Grecia como la cuna de la democracia, ¿cierto? En el colegio siempre cuando nos pasaban esta época, nos enseñaban que Grecia era la cuna de la democracia. Pero vamos a ver, ¿qué es la democracia? La democracia va a ser una forma de gobierno en la cual, el poder político se distribuye entre los ciudadanos y las decisiones se toman según la opinión de las mayorías. En teoría eso es la democracia, ¿cierto? La palabra democracia proviene del griego democratia, formado con demos, pueblo, y kratia, gobernador o gobernar, y que va a significar gobierno del pueblo o gobierno popular. Ya la democracia en este caso se va a significar gobierno del pueblo, que el pueblo debe gobernar en base a lo que ellos quieren o lo que ellos van a elegir, ¿cierto? Como dice más abajo, en esta presentación aprenderemos cómo fue evolucionando la democracia en Atenas y revisaremos también otras formas de gobierno en la antigüedad. Ya lo más importante de esta parte es el concepto de que la democracia va a nacer en Atenas, principalmente en Grecia. Va a ser va a ser el inicio de un concepto que va a estar presente hoy día en casi todo el mundo. El concepto de la democracia, que el pueblo va a elegir a sus representantes en base también a los intereses que ellos tengan, ¿cierto? Entonces, eso va a ser la democracia en Atenas. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces. La democracia ateniense y otras formas de gobierno. Obviamente, en la Edad Antigua, la democracia como forma de gobierno era algo relativamente nuevo, ¿cierto? La mayoría de los pueblos o civilizaciones antiguas estaban regidas por otro tipo de gobiernos. A lo largo de su historia, Atenas mantuvo estrechos vínculos con otras polis. Las polis eran las ciudades, estados, ciudades autónomas, ¿ya? Y civilizaciones, mediante el comercio, el intercambio cultural y también la guerra.
entre los conflictos bélicos experimentados, hubo dos que marcaron significativamente a Atenas. Uno, la guerra del Peloponeso, en la que Atenas y Esparta y sus respectivos aliados se enfrentaron por el control de la Helade, y por último las guerras médicas, que también son muy conocidas, en las que el mundo griego se unió en una coalición liderada por Atenas y Esparta para enfrentar a los persas. ¿Vieron ustedes, perdón, la película Los 300? ¿La vieron? Yo sí la vi, profe. Ya, la 1 y la 2, ¿cierto? Sí. Ya, en la 1 se ve lo que fue las guerras médicas, las que tenemos acá. Y en la 2 se ve la guerra del Peloponeso, en la que Atenas y Esparta y sus respectivos aliados se van a enfrentar por el control de la Helade, ¿cierto? En la 1, que es más épica, se va a mostrar cómo los 300 van a luchar contra el Imperio Persa y estuvieron a punto de derrotarlo, ¿cierto? Entonces, esta película muestra en este caso cómo fue las guerras médicas que se dieron entre el 490 y el 479 a.C. ¿Ya? Evolución política de Atenas previo a la democracia. Antes de la democracia, en Grecia específicamente, en Atenas, se va a organizar mediante una monarquía, o sea, no va a existir una democracia. Una monarquía es cuando un rey va a ejercer el gobierno por orden divino. Recuerden ustedes, o si no lo saben, se los comento ahora, las monarquías surgen porque el rey va a ser el representante de Dios en la tierra. Entonces, según la idea de la monarquía, el rey va a ser un enviado de Dios para poder gobernar y va a gobernar por mandato divino. Por eso que existe la monarquía como gobierno, ¿ya? Entonces, en Grecia esto se fue dando, pero en el siglo 8 de Cristo el poder del rey fue debilitándose hasta perder sus atribuciones políticas, dando paso a un régimen aristocrático liderado por los eupátridas, que son los nobles terratenientes, en este caso las personas más ricas de Atenas. Y esto fue en evolución hasta llegar al concepto de democracia que conocemos hoy en día, ¿cierto? Pero como vimos en el video, la democracia en Atenas no es igual a la que nosotros vivimos hoy en día, ¿cierto? Era muy diferente. Y esto es por lo siguiente, porque en Grecia solamente podían votar los ciudadanos, que en este caso eran hombres mayores de 21 años. No podían votar ni mujeres, ni extranjeros, ni esclavos. ¿Ya? Entonces la democracia era muy diferente a como la conocemos hoy en día. Hoy día en Chile, por ejemplo, puede votar cualquier persona mayor de 18 años de forma obligatoria porque está inscrita inmediatamente, ¿cierto? Sea chilena o extranjera, sea libre o esclavo, aunque la esclavitud ya no existe. Sea pobre o rica, todos tienen el mismo derecho de votar y el voto de cada uno vale igual. El voto del más rico como el del más pobre valen lo mismo. En Grecia no. En Grecia existía el voto, lo que hoy día se habla como el voto censitario, o sea que supuestamente porque una persona es rica y tiene más educación, su voto va a valer 10 o 20 veces más que el de una persona sin educación o pobre, ¿ya? En Grecia el inicio de la democracia fue de esa manera, ¿ya? Acá está en el sistema de los aristócratas de Grecia y Roma, específicamente. Dígame, ¿alguien habló? Disculpe que lo interrumpa. Dígame. Profesor, ¿en qué página estamos viendo? Es que no, a ver, tendría que revisar el libro, que no lo tengo El cerca. libro. A ver, voy a ver el link del libro y se lo voy a enviar. Pero Muchas vamos a ver. gracias. Yo necesito la página, yo tengo el libro. Lo que pasa, Ya, profesor, pero que yo el sábado pasado tuve un accidente automovilístico antes de llegar al colegio. Y yo quedé, ya, recién ahora estoy levantando cabeza, entonces estoy demasiado perdida. ya. Voy a ver si hay que estar en la página, aunque como le digo, no es necesario que lo veamos en la, ¿cómo se llama? En la página, PJ. Porque esta es una materia que yo tengo, pero debería aparecer en el libro, debería aparecer en la página, se la doy inmediato, a ver. Ahí voy a mandar Por el link favor. del libro también para los que no lo tienen en físico, lo puedan tener digital o lo puedan
descargar y lo vamos revisando. Ya, vamos a ver, acá está. Ya, les voy a mandar el link. Perdón, no, esta era de la 2. Ya. Les voy a mandar el link ahora del libro. Se lo voy a mandar al chat del curso, antes que... Ya. No, no se copió. Ahí sí. Ya, ahí está el link, se lo mandé al chat, el link del libro, para que lo puedan tener y que se puedan ir guiando por el libro. Como le dije a la compañera, yo no estoy haciendo la materia en base al libro, pero igual se puede apoyar acá. Y esto debería estar en la página. Vamos a ver. Debería estar en la página. Vamos a ver. Ya, en la página, de la página 80 en adelante. ¿Ya? Pero deberíamos estar ahora en la página... Muchas gracias, profesor. Ya, en la página 83 en adelante. Ya ahí lo pueden ver. ¿Ya? Vamos a volver. De la página 83 en adelante, ahí le mandé en el link, le mandé en el link, perdón, en el chat, el link del libro. Ya para que lo podamos ver. Vamos entonces a los orígenes del sistema democrático ateniense. Como en Grecia van a existir muchos ciudadanos, los aristócratas a partir del 508 van a iniciar una reforma política que permitió a sus habitantes crear la primera democracia de la historia. Durante su gobierno fue aplicada la isonomía y el ostracismo. Esto es importante que lo escriban o le saquen una foto, ¿ya? Porque estos son dos sistemas de gobierno que van a nacer en Atenas y que después van a dar paso a la democracia. Primero va a estar la isonomía, igualdad de todos, los ciudadanos ante la ley. Este principio se fundamentó en la reorganización del territorio ateniense, la cual sitúa a la demos como el elemento central de esta nueva organización. Y luego va a estar el ostracismo, castigo ejemplificador que consistía en desterrar por 10 años a cualquier sospechoso de atentar contra el orden democrático. Estas van a ser las dos bases del inicio de la democracia en Atenas, la isonomía y el ostracismo. El ostracismo. Ya. Les doy entonces unos segunditos para que le puedan tomar una foto y seguimos, ¿ya? Recuerden que las clases ahora son de 1h10 aproximadamente, ¿ya? Así que vamos a terminar como a las 10:10, 10:15 aproximadamente. Profesor, perdone Dígame. que lo interrumpa. Se me pasa cortando el internet y no he estado toda la clase. No he puesto atención porque se me corta. Ya. Y yo no sé si después lo puedo ver en YouTube. Sí, empecé a grabar la clase, así que Ya. va a estar lista después. Yo creo que mañana la van a subir. Ya así que Ya. ahí la puede adelantar, pausar, lo que usted quiera, y puede dejarla en pausa e ir viendo el contenido solamente y escribiendo. Pero Ya. yo al final de la clase, eso es muy importante, por favor, no se vayan hasta el final de la clase. Al final de la clase yo les voy a dar más o menos cuáles van a ser las dos preguntas que pueden aparecer en el examen acerca de este tema de Grecia y Roma. ¿Ya? Ya. Muchas gracias, profe. Ya. Vamos a avanzar entonces. Y acá está la consolidación del sistema democrático con Pericles, que va a ser uno de los gobernantes que va a continuar esta reforma y va a iniciar en este caso, la idea de una democracia como un
gobierno como una forma nueva de gobierno, ¿cierto? Ya, ahora de Grecia vamos a pasar a Roma, rápidamente. En Grecia, entonces, antes de pasar a Roma, vamos a dejar algunos puntos claros. Grecia va a ser una de las primeras civilizaciones, o la primera, en establecer un sistema democrático de gobierno, o lo más parecido a una democracia. Van a ser también unos privilegiados al estar ubicados en el mar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque eso les va a dar una expansión más rápida de territorio y también les va a permitir moverse por el mar Mediterráneo en cuanto al comercio y al intercambio de productos, ¿ya? Y tres, en este caso, van a tener una influencia importante en el pensamiento del mundo. Ya el concepto de la filosofía y el pensar nace en esta época de esplendor de la Edad Antigua, específicamente en Grecia. Y también van a ser los gestores y los fundadores y los creadores del concepto de Juegos Olímpicos o las Olimpiadas. Para los griegos era muy importante una mente brillante, pero también un cuerpo brillante. De ahí viene el concepto de mente sana en cuerpo sano. Si yo soy una persona inteligente y tengo un mal cuerpo, según los griegos no va a servir para nada. Siempre hay que hacer un cultivo del cuerpo y de la mente en simultáneo, ¿ya? Entonces, el concepto de democracia, el teatro, la filosofía y los Juegos Olímpicos van a ser una herencia de los griegos. Ahora vamos a la otra parte de la Edad Antigua y vamos a la otra civilización, la civilización romana, que va a ser una de las más importantes también de la historia, va a ser el primer imperio de la humanidad, el Imperio Romano. Y antes de empezar con la historia de Roma, vamos a ver el mito que existe en torno a la fundación de Roma. Ya va a existir un mito en torno a la fundación de Roma, principalmente en la leyenda de Rómulo y Remo, que según se cuenta fueron los fundadores de la ciudad de Roma. Rómulo y Remo fueron abandonados a las orillas del río Tíber cuando eran niños y una loba los alimentó, como ustedes pueden ver acá en la estatua. Se dice que ellos fueron dejados en el río y fueron tomados por esta loba y fueron alimentados como hijos por ella, ¿ya? Entonces, en agradecimiento, ellos deciden fundar una ciudad a orillas del río Tíber. Y esa ciudad se llama Roma, ¿ya? Luperca es el nombre de la loba que, según la mitología romana, amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de Roma, cuando el rey Amulio mandó a que se les matara, ¿ya? Rómulo y Remo van a ser, según el mito o la mitología, los fundadores de Roma, que van a ser en teoría como dejados de lado por su madre y los van a abandonar y van a ser adoptados por esta loba. Luego los hermanos se van a enfrentar en un duelo por quién va a ser el gobernador de Roma y va a ganar uno de ellos, que es lo que vamos a ver más adelante. El origen de Roma. Roma también va a ser una ciudad muy privilegiada porque también se va a encontrar muy cercana al mar Mediterráneo. Si alguna vez ustedes van a Roma, a la ciudad de Roma que está hoy en día en Italia, se van a encontrar que Roma también va a ser una de las ciudades más lindas del mundo por eso, porque tiene un clima mediterráneo, o sea, nunca hace mucho calor, nunca hace frío, tienen mucha diversidad en frutas, en verduras, ¿ya? ¿Por qué? Porque el clima les permite eso. ¿Ya? Entonces va a ser una ciudad que tiene un clima y una ubicación muy privilegiada y también una serie de productos que lo hacen una de las ciudades más ricas gastronómicamente hablando. Si pensamos en pastas, por ejemplo, en pizza, en helado, siempre van a estar en Roma, los mejores del mundo, ¿ya? Y eso viene de la Edad Antigua. ¿Por qué les comento esto? Porque de la Edad Antigua que viene una interacción de Roma con el comercio y principalmente con el dominio de los territorios por medio del mar Mediterráneo. Los orígenes de Roma entonces se van a remontar al siglo VIII a.C., cuando un conjunto de aldeas latinas se unieron con el fin de resguardar el estratégico espacio ocupado a orillas del río Tíber. Allí funda la ciudad de Roma,
desde la cual comenzaron a controlar paulatinamente los territorios y poblaciones vecinas, y en unos siglos construir un imperio que dominó gran parte del territorio del mundo antiguo. ¿Ya? Gran parte del mundo antiguo. O sea, Roma va a ser el gran imperio de la Edad Antigua. Va a ser el primer gran imperio del mundo. De hecho, Roma va a alcanzar a llegar hasta el 80% del mundo conocido y va a ser dueño del 80% del mundo conocido en la Edad Antigua. Ellos van a ser los monarcas, en este caso, de cerca del 80 o 90% del mundo conocido. Entonces, ahí se va a fundar la ciudad de Roma. En este desarrollo fue fundamental el mar Mediterráneo, nuevamente el mar Mediterráneo, ¿ya? A través de este mar, Roma extendió su poder, costumbres, tradiciones y modos de vida sobre los diversos pueblos que habitaban el territorio o los territorios conquistados. El mar Mediterráneo va a ser fundamental para Grecia y también para Roma, ¿ya? Entonces, antes de avanzar a la otra página, por favor, sáquenle una fotito a esto y avanzamos. Perdón. Ya. La península itálica y su importancia. Como ustedes saben, Roma ahora es parte de Italia, ¿cierto? La capital de Italia. La península itálica se caracteriza por su relieve montañoso y por estar surcada por numerosos ríos que abastecen de agua a la población y que en algunos casos también sirven como vías de comunicación. Entre los más importantes van a destacar el río Tíber y el río Po, que van a ser los que van a recorrer la península itálica. Las condiciones climáticas y las características del relieve del suelo posibilitaron que los romanos se dedicaran sin grandes dificultades a sus labores agrícolas, cultivando cereales, vides y olivos, además de varias frutas y hortalizas. En las zonas más abruptas, el pastoreo era la principal actividad económica. Además, los romanos aprovecharon los recursos del subsuelo, ya que en la zona norte y centro de esta península existían ricos yacimientos de hierro, cobre, plomo y bronce. Como le dije anteriormente, Roma tiene una característica muy importante, principalmente porque está en un lugar privilegiado y puede tener, de hecho ahí se puede comer la mejor pasta del mundo, o los curtidos que hacen también los italianos, el vino también, existe una parte de Roma y de Italia que va a tener buenos vinos también. Entonces va a existir una cantidad de características que van a situar a Roma como una de las capitales del mundo antiguo y de hecho el imperio más importante del mundo antiguo. ¿Ya? Así que vamos a avanzar a la siguiente. Si voy muy rápido, por favor, me avisan, ¿ya? Les voy a dar unos segunditos para que le tomen una fotito a esto. Y avanzamos. Ya. Vamos a la monarquía romana. Roma también se va a caracterizar por un sistema político importante, pero que vamos a ver más adelante. En un inicio, Roma fue una monarquía que va a dividir el poder entre un rey, un senado y una asamblea. ¿Ya? Perdón, ahí sí. ¿Ya? Roma entonces en su inicio va a ser una monarquía, pero con el paso del tiempo se va a transformar también en una república. El concepto de democracia nace en Grecia, como el concepto de república va a nacer en Roma. Pero en un principio la Roma como tal va a funcionar bajo una monarquía.
donde el poder va a estar a cargo del rey, el senado y una asamblea aristocrática, ¿cierto? Aunque existen dudas sobre lo ocurrido en Roma durante sus inicios, se sabe que su primera forma de gobierno fue la monarquía, y que durante algún tiempo estuvo bajo el dominio de los etruscos, época en la que Roma crece en tamaño y poder. Sin embargo, para el año 509 a.C., la monarquía cayó y el último de los reyes fue expulsado de la ciudad. A partir de entonces fue instaurado un nuevo sistema de gobierno, que se llama la República, como le estaba comentando. ¿Ya? La República. Vamos a avanzar. Esto es importante, la República. El concepto de República nace acá en Roma y va a tener sus inicios, como les dije anteriormente, en el año 1509, perdón, el 509 a.C., donde los romanos van a expulsar al rey que estaba en esa época y por ende se va a terminar la monarquía. Y van a buscar un nuevo sistema de gobierno. Y para eso van a llegar a un consenso que se puede instaurar el concepto de República Romana. En un principio, la República Romana se había organizado como un sistema aristocrático, o sea, de las personas más ricas de la ciudad, en donde tan solo un pequeño grupo de la población, los patricios, monopolizaba los cargos políticos y religiosos. En la antigua Roma, como ustedes ven ahí, existía un grupo de personas que se llamaba los patricios, ¿ya? Que se llamaba los patricios, que eran las personas más ricas y en teoría más inteligentes y preparadas de la civilización romana, y ellos se decían los más aptos para poder gobernar. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento y también tenían el poder económico. ¿Ya? Muy similar a lo que puede pasar hoy en día con las clases políticas en el mundo. Muchas veces las personas que están en el poder político en los países también son considerados como patricios, ya porque tienen más conocimiento, más educación o tienen más dinero, se creen con el derecho a que, porque van a poseer esos privilegios, son los más capacitados para gobernar. Y muchas veces la historia nos ha demostrado que no es así, ¿cierto? Debido a este monopolio de los patricios, otro grupo social llamado los plebeyos comenzaron a presionar y manifestarse en busca de igualdad. Y como consecuencia, poco a poco se fueron ampliando los derechos políticos y se creó el primer código de leyes escrito en Roma. Los plebeyos, que era el resto del pueblo, también se sintieron desplazados por este grupo y comenzaron a dar muestras de una molestia legítima por lo demás, de que a ellos no se les tomaba en cuenta para participar. Entonces, se llega a un consenso y se decide crear una república más igualitaria, ¿cierto? Y ahí también se crea el primer código de leyes que va a ser escrito en Roma. Les doy el tiempo para que le puedan sacar una foto de esto porque es importante que lo conozcan, ¿ya? Profe, disculpe, eso no sale en el libro, ¿verdad? Ya, les silencié el micrófono, recuerden silenciarlo por favor, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Ya estamos por terminar porque después les voy a dar las preguntas que van a aparecer en la prueba, ¿ya? Este es un mapa visual o mapa conceptual acerca de las características de la República, ¿ya? Es bastante complejo, así que no es necesario que lo escriban. Si quieren le pueden tomar una foto para que lo conozcan, pero no es tan importante y no va a aparecer tampoco en el examen de esta manera, ¿ya? No, esto no sale en el libro, no, porque es algo más complejo cuando uno está estudiando este tema con más detalle importante. Ahora quizás no tanto, solamente los temas más generales, ¿ya? Y acá van a estar las instituciones de la República Romana. El cónsul, el pretor, el censor, el senado, los magistrados, el tribuno, los patricios, los comicios y los plebeyos.
Esto es importante que le saquen una fotito porque va a ser lo que va a componer, perdón, en este caso, la República Romana. Las bases de la República Romana van a ser sus instituciones. Y estas son las instituciones más importantes de Roma. ¿Sabías que el Senado era una institución de carácter vitalicio, compuesta en un comienzo por 300 patricios, quienes autorizaban las acciones de los cónsules, aconsejaban a los magistrados, controlaban la política exterior y las finanzas y aprobaban las resoluciones de los comicios? Los patricios, entonces, que eran las personas con más dinero y conocimiento, van a ser los que van a gobernar en un inicio en la República Romana. Luego se va a dar el paso a los plebeyos para que puedan participar de la República, ¿ya? Así que, por favor, le pueden tomar una fotito a eso para que avancemos. Ya, vamos a avanzar. Aquí ustedes pueden ver una imagen de la expansión territorial romana de la época. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, Roma fue el imperio más grande de la humanidad antigua hasta la llegada del imperio romano, perdón, del imperio de España con la llegada a América. Después pasó a ser el imperio español uno de los más grandes. Pero dentro de la historia de la humanidad, el imperio romano fue uno de los más grandes. Durante la República, Roma fue expandiendo su dominio territorial, lo que convirtió en la principal potencia política militar a Roma en esta época. ¿Ya? Estas conquistas fueron posibles gracias a su fuerza militar, la que radicaba en un ejército disciplinado y eficiente, que contaba con avanzados armamentos y muchas técnicas bélicas. Ya los romanos, como herencia también de los griegos y espartanos, van a tener un origen importante en la guerra y en lo bélico. Entonces van a tener y le van a dar también mucha importancia al ejército. ¿Ya? Pertenecer al ejército en Roma era un honor, y es por eso que van a tener un ejército bastante grande y un ejército bien instruido. Y eso les va a permitir llegar a muchos territorios que en ese momento no eran de ellos y que al final del imperio sí. Por eso se fue extendiendo este imperio romano, principalmente porque tenían un ejército importante, tenían mucha gente, y también por la ubicación que tenía Roma en el mar Mediterráneo. Ya estaba como abierta y le daba una posibilidad importantísima de llegar a muchos territorios por medio del mar y por medio de las embarcaciones. ¿Ya? Les voy a dejar ahí para que le puedan tomar una fotito y avanzamos. Ya, vamos a avanzar un poquitito. Acá está la sociedad romana, donde se van a diferenciar los ciudadanos con los no ciudadanos. Muy similar a lo que vimos con Grecia, ¿ya? La sociedad romana fue patriarcal, o sea, que en un principio solo los hombres y aparte los patricios, y luego los plebeyos fueron considerados ciudadanos. En un comienzo, los ciudadanos solamente eran los patricios, o sea, las personas más ricas de Roma. Más tarde se dio el espacio para los hombres más pobres que pueden acceder, pero aún así, aún seguían siendo excluidas las mujeres, los extranjeros y los esclavos de la República Romana. Sin embargo, las mujeres tuvieron un importante rol en el ámbito privado. Las mujeres más adineradas podían influir desde ese espacio directamente en la política de la República. Esclavos, niños y mujeres estaban bajo la tutela del
padre de familia o el pater familia, como se conoce. Las mujeres del pueblo trabajaban en los campos o asumían labores de índole doméstica, ¿cierto? Después, al final voy a dar esa información de la prueba, ¿ya? Cuándo va a ser y todo eso. Vamos ahora con el fin y la crisis de la República y por último el fin del Imperio Romano. Con la finalidad de poder arreglar la situación por la cual atravesaba la República Romana, dejaron de lado algunas de las prácticas que llevaron a cabo anteriormente. En el año 44 a.C. van a matar o asesinar a Julio César, como ustedes pueden ver acá en este cuadro. Julio César fue uno de los emperadores más grandes de Roma, ¿ya? Y fue muerto el año 44 a.C. Marco Antonio, Octavio, hijo adoptivo de César, y Lépido, conformaron el segundo triunvirato. En la batalla naval de Aquio, Octavio derrotó a Marco Antonio y entró triunfalmente en Roma el año 29 a.C. Y el Senado, al reconocer su poder, la República llega a su fin. Entonces, el año 29 a.C. va a dar por terminada la República como modo en el año 29 entonces se va a dar por terminada la República y va a llegar a su fin como modo de gobierno, ¿ya? Ya. Ahora vamos a ver un video acerca de esto para finalizar y luego les voy a dar las preguntas que le pueden aparecer en la prueba, ¿ya? Así que vamos a ver este video y por último vamos a cerrar la clase con las preguntas que les dije, ¿ya? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía, los que mandaban eran los reyes, pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos, y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El Imperio Romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma.
Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Pero esa ya es otra historia. Como siempre os decimos, es importantísimo conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. ¿Nos parece? Adiós, amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Ya. Entonces, con eso vamos a finalizar la clase. Pero, como yo les dije, les voy a dar más o menos las preguntas que pueden aparecer en la prueba. Pero antes voy a responder algunas preguntas de ustedes. Me dicen, ¿cuándo es la prueba? Los exámenes a ustedes les corresponderían el 5 de agosto, si no me equivoco, día sábado. Sábado 5 de agosto. Vamos a ver. Sí, sábado 5 de agosto, en teoría hasta ahora. Ya los exámenes son los 6 el mismo día y empiezan en la mañana, de 9 a 2 de la tarde aproximadamente. ¿Ya? Y van a ser como en esa fecha. Es importante que asistan a los exámenes porque es la única forma de validar este proceso. Ustedes pueden ir a todas las clases, les puede ir súper bien, pero si no dan el examen, no tiene ninguna validez lo que están haciendo, porque el examen es el que manda finalmente. ¿Ya? ¿Alguna duda o alguna consulta acerca de la materia, de los exámenes? ¿Alguna duda, alguna consulta de los exámenes? ¿Dudas, consultas? Profe, ¿Se al escucha? ir mal en algunos se vuelve a repetir. ¿Ah? Al ir mal en algunos se vuelve a repetir. Sí, por ejemplo, si de los 6 exámenes a usted le fue mal en 2, solamente repite los que le fue mal, no los otros. Y tiene 3 oportunidades, pero la idea es que los pase a la primera o a la segunda. ¿Ya? Ah, ok, gracias. Los exámenes son presenciales, sí. El examen hasta ahora va a ser en el colegio Saint Paul, en Rancagua, en Cuevas, a una cuadra del mall donde le entregan los libros a ustedes. Ahí debería ser el examen. El examen siempre es presencial, ¿ya? No hay otra forma. Así que si ustedes deben trabajar un día sábado o algo, deben pedir autorización porque les deben dar. Ya, si ustedes están en un proceso de estudio, no le pueden negar el permiso para ir a dar el examen. Y deben verlo desde ya, gestionar desde ya el permiso para que después no vayan a tener inconveniente. ¿Ya? Son presenciales y van a ser el 5 de agosto aproximadamente. El día sábado, siempre lo hacen día sábado. ¿Ya? No sé si este año va a ser día sábado y domingo, pero debería ser solo el día sábado. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna Profe, otra? profe, Dígame. y si uno ya le va mal en en un examen, ¿qué otro día se va a repetir? No, se repite el mes siguiente, en septiembre, Ah, ya. Ok, aproximadamente, septiembre, octubre. Y no es el mismo examen, es otro examen. ya. ¿Pero le ¿Ya? sigue pasando materia igual? ¿O tiene que Sí, pues estudiar con tendríamos que ver si hay reforzamiento específico para esos exámenes. Yo creo que Ya. ustedes tienen que hablarlo con el encargado si hace reforzamientos o no. ¿Ya? En el Profesor, caso de que, dígame, Gracias. ¿y de nada. aproximado cuántas preguntas son en la prueba? Todas tienen 25 preguntas, menos la de filosofía que tiene 18. ¿Y son con alternativa o preguntas exactas? No, la mayoría son con alternativa y las otras son de desarrollo. Por ejemplo, 25 preguntas en historia, siempre 18 son de alternativa y 5 o 6 de desarrollo. ¿Ya? La mayoría son alternativas, como le dije, y las otras son de desarrollo, de leer un texto, responder, o de qué pensaría usted, o de relacionar algo con el presente, como eso. Gracias, profesor. Ya. ¿Dudas, consultas? Hágalas ahora. Estamos respondiendo dudas o consultas. Profe, lo de las posibles preguntas que podrían caer en la prueba. Sí, se los voy a dar ahora. Ya. Por eso le pregunto si tienen más consultas o no, y si no, vamos a lo que estábamos hablando.
Ya. Entonces yo les dije que ustedes siempre les van a aparecer preguntas de Grecia y Roma en el examen. La mayoría de las preguntas tienen relación con la herencia que les dejó Grecia y Roma, o la herencia que les dejó la antigüedad clásica, específicamente específicamente como en esta época, ¿ya? Lo otro que también siempre les aparece son los inventos de esta época, o qué inventos se hizo en la antigüedad clásica, en el mundo clásico. O lo otro que también les preguntan es la organización de la República. ¿Cómo se organizaba la República? ¿Qué diferencia tiene con la República actual en Chile? Ya siempre son como esas preguntas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, siempre existe una pregunta que dice, se la voy a escribir en el chat, ¿ya? Que dice, nombre 2 herencias, o nombre 2 herencias, perdón, o legados del mundo antiguo de Grecia y Roma. Siempre le preguntan eso. ¿Y qué es lo que van a responder a ustedes ahí? De Grecia, los legados son la filosofía, el teatro y la democracia, Juegos Olímpicos, etc. Y de Roma, la República, el Código de Justicia, el Senado, específicamente. Eso. Otra cosa es que le preguntan cómo era la democracia en Grecia y Roma y cómo es en la actualidad. Ustedes les tienen que decir que la democracia en Grecia era diferente porque solo participaban los hombres mayores de 21 y que eran libres. O sea, se dejaba fuera mujeres, niños, extranjeros y esclavos. Eso es. Siempre hacen como esa pregunta. ¿Y cómo era la República en Roma? Similar. Participaban solamente en un comienzo los patricios y luego los patricios y los plebeyos, pero nuevamente dejando de lado a la mujer, a los extranjeros y a los hombres que no eran libres. ¿Ya? Esas son como las dos preguntas que en su mayoría salen en el examen. Siempre son como esas dos. ¿Ya? Siempre son como ese tipo de preguntas. Y otro, por ejemplo, una herencia del... Dígame. No, diga nomás, después lo interrumpo. No, también les preguntan acerca de la herencia del mundo clásico, algún invento o algo similar. Ahí también lo vamos a ver después en la última parte. Ya, yo creo que quiera otra clase podría ser antes de comenzar. Pero siempre son como estas dos preguntas. Por ejemplo, les ponen, por ejemplo, un invento. ¿Cuál sería un invento del mundo clásico, por ejemplo? Siempre le ponen como la brújula, la imprenta, el álgebra, el teorema de Pitágoras, y siempre va a ser el teorema de Pitágoras, por ejemplo, para darles como un ejemplo. Dígame. ¿Y cómo se llama? Ah, ya, ahora sí, se me había olvidado. Profesor, y de esas 26 preguntas que vienen en el examen, ¿con 25. cuántas, o sea, perdón, 25, ¿y con cuántas nosotros aprobaríamos la prueba? Con unas 15, 16. Buenas. Ya. Ya, profesor, muchas gracias. Sí, sería como eso. Pero eso, principalmente eso. ¿Ya? Así que, dudas, consultas. Con eso ya llegaríamos al fin de la clase, son las 10:10. Así que espero que le haya quedado claro más o menos de qué Grecia y Roma, su herencia y principalmente lo que podía enterar en el examen. ¿Ya? Es la prueba que ustedes van a dar. ¿Dudas, consultas? Profesor, buenas noches. Mi nombre es Jaime Prado.
Dígame. Mire, yo he logrado entrar solamente a 2 clases de la suya, ¿Ya? que fue hace poco tiempo atrás y hoy día. Lo otro Ya. he tratado de meterme para buscar las clases que están grabadas y no las he podido encontrar. Pero solamente he hecho 3 clases, así que solamente se perdió una. He hecho solamente 3. 3 con esta. Ya. Sí, Y 2. estoy como muy colgado y tenéis que tratar de leer Ya. todo lo que el libro mejor parece para poder entender algo. Ya, pero yo con esto estaríamos. Esta es la tercera clase, así que no se preocupe, no hay más clases atrás. ¿Ya? Ya. Ya. Ok, muchas gracias. Ya. Con eso estaríamos Profesor. listos entonces. Dígame. En las clases grabadas solo hay una. Ya voy a decir entonces que suban la otra. ¿Ya? Sí, porque yo Le voy a también, decir al yo encargado. nunca me había conectado a esta materia y solo hay una. Bueno, pero la anterior fue de civilización y la anterior como una introducción, así que tampoco es tanto. ¿Ya? Ah, ya, profesor, muchas gracias. Ya pues, que estén muy bien. Buenas Ya, que noches, estén muy gracias. bien. Igual Gracias, ustedes. profe. Chao. Buenas Chao. noches, profe. Gracias. Chao, que estén muy bien. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches, que estén noches. bien.